sea el nombre del Señor. Damos gracias por su palabra. Damos gracias por la oportunidad de poder en este momento ser ministrados a través de ella. Continuando con esta serie de 1 Corintios, una cosa viene a nuestra mente, y es que el texto que comenzamos el domingo anterior sobre el juicio que estaban haciéndose los hermanos de la iglesia de Corinto frente a los jueces paganos, había traído otro de los señalamientos de Pablo. Y es que cuando vemos todo esto, la iglesia estaba haciendo un show mediático donde el mundo o todo Corinto y su ciudad se enteraba de lo que ocurría dentro de la iglesia. Y no por una voz o alguien que lo había dicho, sino porque los mismos creyentes estaban llevando sus juicios, no tenían la capacidad espiritual ni la humildad necesaria para resolver sus asuntos con amor y la guianza de alguien sabio en los estatutos del Señor dentro de la iglesia, y lo estaban haciendo afuera. Así que los primeros 8 versículos que estuvimos viendo el domingo anterior están estrechamente vinculados con estos versículos del 9 al 11. Y es que Pablo continúa la misma idea, pero yo he decidido separarlo en base a que hay tanta información y tantos señalamientos necesarios para la iglesia de Corinto de aquel siglo como para la nuestra hoy. Tanto así que parece que Pablo está escribiendo hace 2 semanas desde una de las provincias de Cuba. En cualquier momento y en cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando por nuestras vidas, la palabra del Señor sigue siendo viva y eficaz. Así que en esta mañana vamos a estar hablando solo de estos versos. Y una de las cosas que nosotros entendemos es que el mundo hoy, hermano, el mundo hoy no solo se ha rebelado contra Dios, sino que el mundo hoy ha establecido un sistema de vida del mundo en Dios. Voy a explicar esto, esta nota que tomé hace un tiempo. Hoy no solo vemos que el mundo se ha rebelado contra Dios, no vemos hoy solo el mundo viviendo en pecado que no quiere saber de Dios, sino que hoy vemos cómo el mundo, ya no solo en rebeldía contra Dios, sino que ahora ha propuesto ¿qué? Sectas falsas. ¿Qué dicen las sectas falsas? Que ellos son los que tienen la verdad. Religiones falsas. ¿Qué dicen las religiones falsas? Que ellos son los que tienen la verdad. Iglesias progres en Cuba siempre se había delimitado lo que era el evangelio y lo que era seguir un sistema comunista o socialista que negara a Dios. Ahora tenemos iglesias progres, es decir, iglesias que están de acuerdo con todas las agendas de izquierda, con comunidad LGBTI, sí, tienen pastoras, tienen matrimonios homosexuales dirigiendo las congregaciones, tienen personas involucradas más en política que en el evangelio. Hoy tenemos ese tipo de iglesias y todos ellos demandan estar en lo correcto. Así que viviendo en un mundo donde ya no solo le ha dado la espalda a Dios, sino que ahora dice que vive en Dios, de acuerdo a sus parámetros, nos queda una pregunta. ¿Es acaso lo que está haciendo Pablo hace 2000 años atrás aproximadamente un discurso de odio? ¿Es acaso lo que está haciendo Pablo hace 2000 años atrás, específicamente esto, demarcando el pecado de la ciudad y de la iglesia, un discurso discriminatorio? ¿Te has dado cuenta, hermano, que a la sociedad que hemos llegado se cumple lo que Isaías nos anunció hace cientos de años atrás? A lo bueno llamarían malo, y a lo malo llamarían bueno, y a los que predican lo bueno son retrógrados, y a los que predican lo malo son comprensivos, son amorosos. Hermano, en esta mañana quiero hablar bajo una frase, y es que los pecadores no heredarán el reino de Dios. Esa frase fue común en los apóstoles, fue común en el ministerio de Jesús, fue común en el ministerio de Juan el Bautista, pero esa frase hoy se ha convertido en una disonancia. Esa frase hoy se ha convertido que decir los pecadores. Bueno, déjeme decirle que es muy probable que esta predicación en algún momento la censuren en internet, porque tienen código, que si se habla de homosexuales, que si se habla de lesbianas, que si se habla de progres, que si se habla de izquierda, que si se habla de no sé qué, que si se habla de qué sé yo, te bloquean. ¿Por qué? Discurso de odio. 3, 4, 5 se ponen de acuerdo, lo bloquean y dicen, no, ya este contenido no se puede poner porque se está incitando al odio. Ay, mis amados hermanos, los pecadores no heredarán el reino de Dios. No es solo una frase bíblica, sino que es una frase que hoy a algunos les va a costar un poco más que tener vergüenza en la cara. A algunos les puede costar posiciones en el trabajo, a algunos les puede costar beneficio que este país te pudiera dar, por la sencilla razón
de que un mundo dominado por el pecado siempre odiará a un remanente dominado por el Señor, peleando contra el pecado. Así que voy a dividir en dos partes este texto. Los primeros versos del 9 al 10. Vamos a hablar de la realidad de los pecadores. ¿Cuál es? Condenación. ¿Le gusta que le guste, hermano? Y le pesa que le pese. La realidad de los pecadores es condenación. Eso lo vamos a ver en los primeros dos versos. Y en último lugar, en segundo lugar, la realidad de los justificados. Salvación. Aun cuando vemos que mucha gente dice, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas creencias? Incluso otro de los gritos de este mundo perverso y que nuestra sociedad, como siempre, Cuba, muy actualizada siempre en las cosas pecaminosas, es el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Que todas las iglesias tenemos que unirnos. Ahora escuchen, estamos de acuerdo, según Juan 17, la oración de Jesús, que todos debemos ser uno. Pero cuando dice todos debemos ser uno, es todos aquellos que profesamos a Cristo, que creemos en su palabra y vivimos para su reino. Es decir, todos aquellos que hemos sido salvos, debemos ser uno. No que los salvos y no salvos, no que los que creen en Cristo y los que creen en Mahoma, no que los que creen en Cristo y los que creen en las religiones de este mundo, en las desviaciones de este mundo, tienen que ser uno. Ecumenismo, en otras palabras, eso es otra de las artimañas de este mundo mentiroso, dominado por Satanás y sus demonios. La Biblia es clara, hermano. No hay 3 grupos, no hay 4 grupos, no hay 5 religiones que tienen la verdad, hay solo 2 grupos. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, como Pablo lo estaba citando. Un grupo de pecadores que si mueren en esa condición irán al lago de fuego y azufre. Y un grupo de justificados que reconocemos que en esa condición nos sostiene el Señor y nos llevará a las mansiones celestiales. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Todos nos presentaremos delante de Dios en un grupo o en otro. No hay términos medios, no hay un cuarto, no hay un quinto, no hay un tercero. Solo están los justificados y los pecadores. Veamos entonces cómo el apóstol Pablo comienza con estos versículos con una pregunta. Recuerde, ya él ha hecho muchas preguntas en los versos anteriores y él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo viene con una secuencia de preguntas que todo el mundo sabe la respuesta. Ahora, ese término injustos en griego es ádicos, es decir, gente impía, gente sin piedad, gente sin justicia. La pregunta es, ¿cómo puede un hombre hoy tener justicia en esta humanidad? La única forma y la respuesta sencilla es por medio de Cristo. ¿Por qué razón? En estos días estaba compartiendo con un hermano y estábamos ahí en su barbería y llegó una mujer y ella está hablando, una doctora muy respetable, ella muy reconocida, y ella dijo, bueno, Dios tiene que ayudarme en esto porque yo soy de las mejores personas, mi código moral. Y yo le dije, el otro hermano y yo nos reímos al momento y ella se quedó así y nosotros nos dimos cuenta como que eso no lo entendió. Le dije, mira, a ver, no nos estamos riendo de ti, nos estamos riendo de ese sistema de pensamiento que tú tienes, que no es tuyo, es de muchas personas que tienen un diseño de cómo es una persona buena en el mundo. Es aquel que no miente, aquel que no engaña, aquel que ayuda a todo el mundo. Pero ante los parámetros de Dios, usted es tan perversa y tan mala como los asesinos que están, los violadores que están en una prisión. Esa mujer puso los ojos así y nosotros le dijimos, pero nosotros estábamos así y el Señor nos perdonó. Sí, pero igual estás mal, ¿verdad? Bueno, nos dieron bastantes horas de corriente, así que no se sienta mal. Fíjense, no es que nos las quitaron, no, nos las pusieron por un tiempito. Seguimos acá entonces el tema. Hablando con esta doctora, le decíamos, el problema más grande no es que usted se crea una persona buena. El problema más grande es que mucha gente se cree personas buenas, pero el parámetro de medidas es de acuerdo a sus propias iniciativas. Te pongo un ejemplo. Ahora que los muchachos pronto creo que comienzan ya los exámenes de prueba de ingreso. ¿Es pronto ahora? En mayo. Exámenes de prueba de ingreso. ¿Usted se imagina? Gracias, hermano. ¿Usted se imagina que alguien de uno de estos estudiantes se prepara y dice, no, pero yo quiero prepararme de acuerdo a lo que a mí me inspira el corazón? Y dice, de matemáticas, no, yo no voy a buscar los profesores ni los objetivos. Yo quiero, me gustaría esto, porque esto es lo que me gusta. Esto, mira, esto no es álgebra, ni muerto. Esto no me gusta, esto sí. Se presenta el examen, ahí está el examen que tiene y dice, bueno, esto se pregunta así, pero yo quiero responder de acuerdo a lo que yo estudié, a como yo lo vi, a como a mí me gusta. ¿Usted cree que ese estudiante pueda aprobar?
Y si le dan 0, y dice, pero eso no es lo que a mí me gusta o lo que yo quería, la respuesta será, sí, pero cada maestro tiene una clave. Y esa clave que viene de arriba y que todas las cosas, como ustedes saben, que funciona, es de acuerdo a los objetivos que se han dado, a lo que se ha orientado, a la forma que se va a evaluar, y a este es el contenido. ¿Por qué? Porque ese sistema de evaluación tiene un reglamento y tiene sus propias normas. Si tú quieres aprobarla, tienes que ir de acuerdo a esas normas. ¿Qué pasa con esta sociedad? ¿Qué estaba pasando con los corintios? Que los corintios tenían problemas y lo estaban llevando ante los jueces paganos de la ciudad. Y Pablo dice, ustedes no saben que esos jueces paganos, que los injustos, y ahí empieza a meter a todo el mundo en esa palabra, que los que no tienen a Dios, ustedes no se dan cuenta que esa gente no heredará el reino de Dios. Hermanos, con esta simple pregunta, Pablo una vez más vuelve a reafirmar lo que hoy para decirlo, hay que decirlo a veces hasta con cuidado. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces usted ha compartido el evangelio con alguien y le dice, no, mira, la Biblia dice que tú eres un pecador? Y acto seguido tú dices, no, pero todos somos pecadores. Es como que en el subconsciente dice, no, es que vivimos en una sociedad que se ofende de todo. ¿Sí o no? Y sobre todo esta generación. Muchos han titulado una generación de cristal. Miren, hermano, los muchachos hoy, si usted no se propone llevar a los muchachos al parque o ponerlos a corretear un poco o quitarle el teléfono, el tablet y hablar con ellos y correr un poco con ellos, hacer algo con ellos, no lo van a hacer. Todos recordarán las generaciones pasadas, las generaciones pasadas. Llegábamos como a la casa a las 5, 6, 7, 8 de la noche, con las rodillas raspadas, con la moquera por aquí ya pegada sin costre prieto, con la camiseta toda despembada porque nos habíamos revolcado 2 o 3 veces. ¿Y qué te decían? Dale, trapa baño. Hoy un mínimo golpecito. ¡Ay, el niño que tiene un golpecito! Y curita, y no sé qué, y bendita. Por eso que tenemos no solo una sociedad de cristal, sino una sociedad blandita. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esos blanditos. Ahora, quedándonos aquí, quedándonos en la pregunta que hace el apóstol, dice, miren, algo que ustedes ya saben, pero parece que lo están olvidando, es que los que van contra Dios, los que pecan contra Dios, ni más ni menos, no heredarán el reino de Dios. La pregunta es, ¿quiénes heredan el reino de Dios? ¿Qué significa heredar el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Partiendo por lo primero, ¿quiénes heredan el reino de Dios? Los únicos que pueden tener una herencia de salvación son aquellos que tienen al Hijo, a Jesucristo. Los únicos que pueden experimentar la experiencia, la bondad, la gracia y la misericordia de ser hijos de Dios no son ni las mejores personas ni las peores personas. Son aquellos que viven de acuerdo a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma en que yo puedo experimentar la justicia del Señor Jesucristo es cuando mi vida está rendida ante Él. Es cuando mi sistema de pensamiento no es esto es lo que me gusta del Evangelio, sino tengo que vivir el Evangelio. Hermanos, usted no puede hacerse un Dios dentro del Evangelio. Usted no puede hacerse una norma o una Biblia personal dentro del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio no se trata de lo que te gusta, de lo que no te gusta. El Evangelio no se trata de lo que amas o lo que no amas. El Evangelio se trata que usted y yo somos pecadores perdidos y que solo en Jesucristo podemos encontrar salvación y vida eterna. Por eso nadie puede heredar la vida eterna por los padres. Nadie puede heredar la vida eterna por abuelos. Nadie puede heredar la vida eterna por amigos, por conocidos, por pastores. Esta heredad no es sanguínea. Esta heredad no es por méritos. Esta heredad solo está en Cristo. Así que mis amados hermanos, delante de Dios, Pablo dice, ustedes han olvidado, ustedes no entienden o no recuerdan, evidentemente por el estilo de vida, dice, ustedes parece que se olvidaron por completo que los pecadores no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Hermanos, cuando hablamos del reino de Dios y lo vemos en los evangelios, nuestro Señor Jesús usó muchos ejemplos para hablar del reino de Dios. Y lo comparó con muchas parábolas y puso muchas imágenes para mostrarnos que el reino de Dios es como un hombre que salió a sembrar y el reino de Dios es como esto. Y fue poniendo varias imágenes. Ahora, cuando Pablo usa el término reino de Dios en Corinto, lo usa en varias ocasiones, pero excepto en el capítulo 4, las demás ocasiones es hablando del reino futuro. Ahora,
Una breve definición del reino de Dios es donde en ese reino Él es el rey, y donde ese reino hay un grupo de sus hijos que están arrepentidos de sus pecados y viven de acuerdo a la fe de ese rey, y hay un grupo de enemigos que sigue peleando contra ese rey, y un día serán exterminados y lanzados al lago de fuego y azufre. Eso no es una historia de terror, eso no es una película de amor donde los buenos ganan y los malos pierden. Esa es la realidad de esta vida y el reino de Dios. Ahora, cuando Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes estén actuando así si los pecadores no van a heredar el reino de Dios de ninguna forma? Así que, hermano, mire, cuando hablamos de los pecadores, voy a dar esta definición: los pecadores no arrepentidos jamás heredarán el reino de Dios. En otras palabras, una gran diferencia es alguien que pelea contra su pecado, que lucha contra su pecado cuando ha sido salvo y está en esa batalla, y otra es un pecador que no se arrepiente. La diferencia está si hay o no arrepentimiento en tu vida. La diferencia está si hay o no arrepentimiento en tu alma. Pablo dice, si no hay arrepentimiento, si tú pecas deliberadamente, si tú haces lo que no agrada a Dios y nada te pasa y nada sientes y nada padeces y nada hace delante de Dios, sencillo, usted también va a terminar en el lago de fuego y azufre. ¿Parece esto un discurso de odio? Pregúntale al apóstol Pablo. ¿Parece esto claro que a quién le gusta que le digan lo que duele en la cara? A nadie. Por eso es que este mundo, lejos de aceptar la verdad de Dios, que es penetrante, dolorosa, pero a la vez santifica, le ha dicho, no, vamos a hacer etiquetas, discurso de odio. Tú dices que no, el amor es amor. No, deja que la gente ame a quien le dé la gana. Sí, y que termine en el infierno como le dé la gana. Mis amados hermanos, la primera pregunta termina con la realidad de que un pecador no heredará el reino de Dios. Y tú dices, pastor, ¿y para qué repites tanto eso? Porque eso parece que se le está olvidando a muchas congregaciones. En muchas congregaciones se están olvidando. Gente que viene y se congrega, pero simplemente hace eso. Solo se congrega, pero no es iglesia. ¿Cómo tú sabes una gente que se congrega, pero no es iglesia? Una gente que aquí está congregado, pero que el resto de la semana sigue viviendo de acuerdo a sus impiedades. Tú eres congregado, pero no eres iglesia. Solo es iglesia los que heredan el reino de Dios. Solo heredan los reinos de Dios los que no son injustos. Porque el mismo apóstol dijo, los injustos, los pecadores, los que no se arrepienten, no heredarán el reino de Dios, hermano. Y lo triste de esto es que ese mensaje se está yendo de muchas congregaciones. ¿Quién iba a pensar que para el siglo XXI teníamos que predicarle tan fuerte el evangelio a los evangélicos? Pero así están muchas congregaciones hoy. Pablo está reafirmando la verdad que Jesús y los apóstoles mismos fueron desarrollando, de que un pecador no arrepentido jamás entrará en el reino de Dios. Ahora, una realidad que todos deberíamos entender en los versos 9 de la siguiente parte, dice, no erréis. Es decir, no cometan ese error. ¿Cuál error? Claro, que los corintios tenían un problema, como vimos el domingo anterior, y iban ante los injustos. Iban ante aquellas personas que no iban a heredar el reino de Dios, y ante ellos estaban demandando justicia, y ante ellos estaban demandando que se presentara la justicia que ellos necesitaban, y le habían dado la espalda al evangelio del Señor. Mis amados hermanos, Pablo dice, no erréis, no cometan este error, no sigan este error, y mira ahora las ciertas calificaciones que Pablo va a resaltar. Ojo, Pablo no está dando una lista exhaustiva de todos los pecados de la gente que no va a heredar el reino de Dios, porque aquí faltan muchos. Pero sí está dando una lista descriptiva de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Miren cómo comienza. Dice, en primer lugar, no erréis ni los fornicarios. Vamos a detenernos en ese término. La palabra fornicario viene del griego los pornos, que en este caso estaba hablando de los inmorales sexuales. ¿Recuerda cómo eran los corintios? ¿Recuerda cómo era esa ciudad? Tenía uno de sus mayores deleites, era la promiscuidad sexual. Y en esa promiscuidad Pablo está diciendo, si ustedes son como los promiscuos de Corinto, sencillo, ustedes no heredan el reino de Dios. Hermano, qué mala manía tiene la gente de pasarle la mano a lo que está mal. Qué mala manía tiene la gente de pasarle la mano al pecado. Y fíjense cómo Pablo está diciendo los fornicarios, es decir, los inmorales. Aunque la iglesia puede tener gente inmoral, la iglesia de Jesucristo pelea contra la inmoralidad.
No es lo mismo que yo esté peleando contra la inmoralidad sexual a que yo sea un inmoral sexual. Y lo que pasaba con estas personas es que había gente fornicaria. La definición de fornicación no es simplemente sexo antes del matrimonio. Es toda esa perversidad sexual que puede ser en el matrimonio, fuera del matrimonio. Aunque fuera del matrimonio va a tener el nombre de adulterio. Pero es cuando un pacto entre dos sagrado ante Dios se añade un tercero o un cuarto o algo extra. Ay, iglesia, fíjense cómo Pablo dice, no cometan este error. Los fornicarios. ¿Por qué usted cree que a veces insistimos tanto cuando alguien se va a casar que pueda tener sus cuentas claras con el Estado y con la iglesia? Porque si viviéramos en cualquier otro país donde se amara a la iglesia y a Dios, pues entonces ocurriría lo que en muchos países pasa, que los pastores tienen toda la prerrogativa para casar a alguien, pero aquí no la tenemos. No porque no la tenemos delante de Dios, sino porque el Estado no lo reconoce, como usted sabe. Entonces, ¿qué le aconsejamos siempre a nuestras parejas? Cásese frente a lo civil, porque esa es la autoridad puesta por Dios ahí y permitida por Él, según Romanos 13. Y después venga, y en la iglesia también damos esa bendición. Ahora, cuando hablamos de la inmoralidad sexual, o cuando hablamos de lo fornicario, hermano, ¿quién iba a pensar que hoy nuestros niños iban a ser tan bombardeados con muñequitos y con series de niños altamente cargadas de inmoralidad sexual? Si usted no está teniendo cuidado de lo que está viendo sus niños, usted está dejando que sus niños consuman en algún momento pornografía. ¿Quién iba a pensar que un niño de 7 años hoy, en una primaria, podía tener pornografía en un teléfono? Hace 20 años atrás, eso era inimaginable. Yo recuerdo una ocasión en la primaria, que alguien vino con una revista pornográfica y estábamos nerviosos porque nadie sabía lo que era eso. Y hoy lo que están nerviosos son los niños para que no le descubran esa cosa. No, deja que el niño vea el teléfono todo el tiempo que quiera. Tenga cuidado porque eso se puede convertir en uno de sus ídolos preferidos en el hogar. Y se lo dice alguien que en momento le ponemos muñequitos a las niñas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como hace todo padre responsable, y yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo así, este muñequito durante este tiempo y que sean esto, y a veces se lo descarga ya directo. Amado hermano, esta generación está siendo más influenciada que cualquier otra generación con las perversiones sexuales. Ahora, increíblemente, la ciudad de Corinto tenía una influencia tal que Pablo dice, ni los inmorales sexuales, y ahora añade otro término, los idólatras. Qué interesante que Pablo mete idólatras entre una serie de pecados sexuales. Fíjense en la secuencia. Miren cómo dice el texto: fornicarios, quitamos idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones. Es decir, pone idólatras en una secuencia de que todo es sexual. Bueno, la idolatría era otro de los arraigos más fuertes que tenía la iglesia a la ciudad de Corinto. ¿Recuerdan? Uno de los templos más famosos en la ciudad de Corinto de este siglo, en este momento, es el templo de Afrodita. El templo de Afrodita, según los historiadores, eso es algo corroborado, tenía 1000 prostitutas. Y esas 1000 prostitutas, en la forma que se vestían y lo que hacían, eran los canales para que los hombres llegaran a Afrodita, la diosa del amor. Por eso cuando cada vez que escucho esa cantidad de estupidez, el amor es amor. El amor es amor. Sí, también algunos dicen el odio es odio, pero el amor es amor. ¿Cómo que el amor es amor? Pero qué tontería más grande es esa. Tú simplemente estás siendo repetitivo, no estás diciendo nada. Pero no, eso es tremenda cultura. No, el amor es amor. Claro, una persona que le ha dado la espalda a Dios, a sus estándares y a su palabra, claro que dice cualquier barbaridad, cualquier aberración, y como esa misma persona y su sociedad son las que establecen los parámetros de quiénes son los más sabios, de quiénes son los más cultos, de quiénes son los más avesados, la gente lo aplaude. Una sociedad de ignorantes aplaudiendo a un grupo de idiotas. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda al evangelio. Algunos ahora entenderán, bueno, ¿verdad que sí, pastor? Creo que es un poco ofensivo el mensaje de hoy. Pregúntale a Pablo. Mire cómo Pablo dice, ni los idólatras. Hermanos, la idolatría no solo se centra en un muñeco. La idolatría no solo se centra
en un ídolo, en algo que tiene una forma. La idolatría de hoy se puede convertir en muchas cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que en estos días ha sufrido, además del apagón, el no poder estar conectado a internet. Estos días, mientras más, aquellos que han sentido, así se lo pongo, aquellos que han sentido ansiedad, ay, no he podido revisar el WhatsApp, no he podido revisar el Facebook, no he podido no he podido ver si me escriben, no, eres adicto. Eso es una de las definiciones claras, que estás siendo un adicto a las redes sociales. Ay, no he podido ver la novela, qué buena que estaba. Ahora cuando el reguero de pelú se empezaban a deshacer cosas. Sí, creo que le dicen la novela de los pelú. Algunos se ríen, la están viendo, Mis amados hermanos, la cuestión acá es que la idolatría es la definición de todo aquello que le roba o suplanta el primer puesto a Dios. Incluso para algunas personas, la idolatría pudiera convertirse en un hijo. Te pongo ejemplo. Cuando a veces tenemos niños pequeños y se los pedimos a Dios como una bendición, por supuesto que nosotros tenemos que tomar medidas. Tenemos que poner nasobuco si hace falta. Tenemos que, si hay un catarro fuerte, mejor no venimos en ese momento a la congregación, o tomamos medidas. Pero no, cuando el niño esté grande, entonces vengo a la iglesia. Usted es un idólatra. ¿Por qué? Porque no vienes el domingo, pero el lunes estás en la parada de la guagua con el niño. El martes estás en el hospital cargado de gente con el niño. Entonces, las bendiciones que Dios nos da, claro que tenemos que tener cuidado, hermano. Claro que tenemos que ser responsables. Y a una salvedad, porque yo sé que esto los padres me lo van a agradecer mucho. Cuando usted ve al niño chiquito, sobre todo en este tiempo, no lleguen. A ver, ven acá, que tú tienes cara de niño chiquito. No llegue y le dice, ay, qué lindo, y las así, entienden la boca, ay, qué lindo. Padre que están acá, ¿me lo vas a agradecer, sí o no? No, mejor no lo toques por ahora. Dile, ay, qué bonito el niño, Dios lo bendiga, porque es verdad que tú tienes las manos sucias, y con todo esto que hay, sobre todo en este tiempo. Ven acá, niño, no te huyas. Es un paréntesis. Así que, padre, después me da la gracia. Pero no significa que ese niño no va. Gracias, niño. No significa que dejes de venir a la casa del Señor. Si Dios te saliste de la enfermedad, tomemos las medidas, hermano. Por supuesto que sí. Igual que usted, si está en un momento bien difícil, complicado de salud, está bien, usted toma la medida. Pero si estás sano, ¿por qué no vienes a la casa del Señor? Entonces, idolatría es todo aquello que empieza a suplantar el primer lugar a Dios. Hay gente que por un trabajo ya no busca de Dios. Idolatría. Hay gente que por una situación o por alguien ya no busca a Dios. Idolatría. Hermano, Dios nunca nos va a dar algo que nos aleje de Él. Dios nunca va a permitir que venga algo a nuestras vidas que nos haga alejarnos de Él y de su servicio. ¿Cómo tú sabes si un trabajo es de Dios? Porque te acerca más al servicio. ¿Cómo tú sabes si algo que viene a tu vida, una relación, viene de Dios? Porque te acerca más a Dios. Lo que te aleja de Dios es una idolatría en potencia. Y Pablo dice, los idólatras, esta gente, tampoco entra en el cúmulo de definición de aquellos que heredarán el reino de Dios. Y voy a detenerme en estas dos palabras. Habla de los adúlteros ahora, de los afeminados y de los que se echan con varones. Los adúlteros, hablamos un poco en el término de fornicación, son aquellos que en su relación matrimonial han añadido una tercera persona, han añadido algo a su matrimonio. Hombres que estamos aquí para serle fiel a Dios, hay que amarrarse el cinto bien fuerte. Varones que estamos acá para agradar a Dios y nuestras mujeres, en ocasiones hay que bajar la cabeza todos los días en la calle, porque las mujeres cada vez se visten para vender más y enseñar más. Cuando queremos agradar a Dios, en ocasiones vamos a tener que ir muchas veces de rodillas a nuestro Dios. Señor, perdóname, ayúdame, porque no quiero fallarte con mis ojos, no solo en la acción, sino que en mi mente. Hermano, yo creo que esto es una batalla que todo hombre que quiera agradar a Dios la lleva. Así que cuando hablamos de adulterio, recordemos como el libro de Proverbios dice, si a los más fuertes les has hecho caer. Hermanos, yo no me siento fuerte porque en mi matrimonio no hay una tercera persona. Me siento fuerte porque en mi matrimonio está el Señor. Así que cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, hombres que estamos acá, mujeres que están acá,
Recuerde que nosotros tenemos que poner límites. Límites. En el trabajo hay que poner límite. Porque todos los adúlteros piensan que usted también es un adúltero. Y el hombre adúltero en su trabajo también en un momento, si tú le ríes la gracia en un momento, va a pasar y te va a tocar la orejita. Y usted después va a terminar tomando otras cosas. Porque no se puso límite. Hermano, el adulterio no empieza en la cama, allí termina y ahí se consuma. El adulterio empieza en la mente cuando se rompen los límites y no se pone un stop. Y Pablo está diciendo, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y viene ahora un término que ha causado tanta confusión y es los afeminados. Así que hombres que están acá y padres que estamos acá, tíos que están acá, abuelos que estamos acá, escuchen este tema, porque esto en el mundo es algo retrógrado. Según la Biblia, es algo de santidad. Los afeminados, fíjense cómo la Reina Valera dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Vamos una palabra a la vez. Cuando se habla del término afeminado, es el término griego malakoi, que solo aparece en 3 ocasiones en la Biblia. Esta es una, y la otra está en Mateo, para los que les gusta tomar nota, 11:8 y Lucas 7:25. Mateo 11:8 y Lucas 7:25, los afeminados allí, o los malakoi, lo que está hablando ahí es ese tipo de persona que en el pasaje de 1 Corintios tiene un significado, pero en el pasaje de Mateo y Lucas aduce otro significado. Cuando los que ya lo han encontrado, el pasaje de Mateo y Lucas es cuando Jesús está hablando de Juan el Bautista y dice, ¿qué salieron a ver? Las personas de vestiduras suaves están en los palacios. Y ese término para suave es malakoi, es decir, vestiduras suaves al tacto. Ahora, ese término no es el que Pablo tiene en mente cuando está usando acá. ¿Por qué razón? Porque el contexto de Corinto es bien agresivo. Ahora, yo sé que hay confusión con esto porque algunos dicen, ¿esos son las personas amaneradas? De ellos también vamos a hablar con amor, como la palabra lo dice. Esas son las personas que no son homosexuales, pero en realidad están dando la vuelta y en algún momento caerán. De eso también vamos a hablar. Lo primero, definición del término. La palabra malakoi, o eso afeminado, que la Reina Valera lo da de esta forma, otras versiones lo da como homosexuales, lo da como la pareja pasiva. Lo que está haciendo es un hombre que no solo tiene amaneramiento, sino que un hombre que tiene las condiciones de mujer y el gusto y la preferencia de una mujer. En otras palabras, Pablo está poniendo los afeminados, lo que la mayoría de los estudiosos de los idiomas originales mantienen es ese homosexual que es la pareja pasiva. Y los arsenocoites o los sodomitas, hay otras versiones que dan, aquí dicen los que se echan con varones, otras versiones dan los sodomitas por el pecado de Sodoma, son esos hombres que son las parejas activas. Y voy a tenerme acá un momento. Mi amado hermano, el término afeminado, de hecho, William Barclay, quien es una autoridad muy competente en todos estos términos de cultura, él nos da una gran claridad en cuanto a lo que pasaba en Corinto y por qué Pablo está diciendo esto específicamente. Y no hubiese dicho solamente los que se echan con varones, y ahí entraba todo el mundo. Él lo está separando y miren lo que ocurre en Corinto, y William Barclay lo destaca. Dice, esta condición, hablando de la homosexualidad y todas estas variantes, se había extendido como un cáncer por toda Grecia. Dice Barclay, y había invadido Roma. Apenas nos podemos dar cuenta de hasta qué punto había plagado el mundo antiguo. Hasta una persona tan elevada como Sócrates, todos conocemos de Sócrates, o al menos sabemos que está por ahí en uno de esos filósofos, dice, hasta Sócrates lo practicaba. El diálogo, el banquete de Platón, que ha originado la expresión amor platónico, ahí viene el amor platónico, oiga, tenga cuidado con esa frase, se refiere a esa clase de amor, a un amor homosexual. 14, escuche esto, 14 de los 15 primeros césares, 14 de los 15 primeros césares practicaban el vicio de la homosexualidad. Por aquel tiempo, el emperador era Nerón. Cuando Pablo está escribiendo, es Nerón quien está gobernando. ¿Y sabe una de las atrocidades de las cosas que Nerón amaba? Dice este historiador, Nerón era el emperador y se había apoderado de un chico llamado Esporo. Era un jovencito, un niñito, llamado Esporo, al que había castrado. Y luego se había casado con él en una ceremonia completa de boda y la había conducido en una procesión esplendorosa a su palacio para tenerle como esposa, y le llamó la primera emperatriz de la ciudad. Este mismo Nerón también se casó con un tal Pitágoras.
al que tenía por su marido. Cuando mataron a Nerón, el siguiente que viene es Otón. Y este señor, una de las primeras cosas que hizo fue quedarse con Esporo, el castrado o el afeminado, la pareja pasiva, porque estaba castrado completamente. Se quedó con él y lo hizo entonces su esposa. Mucho más tarde, el nombre de Adriano estuvo involucrado con el joven Bitinio Antonus. Esta es la historia de los Corintios, para que usted sepa por qué Pablo está haciendo estas dos definiciones. Tú dices, oye, esa gente estaba duro. No, esa gente, y no tenían internet. Imagínese esa gente con internet. No, esa es la única limitante por la que no nos pasaron a la sociedad nuestra, porque no tenían el internet. Y fíjense cómo dice este historiador: todas estas personas, era muy normal que los sodomitas o los que se acostaban con varones tuvieran sus malacos o sus parejas pasivas. Y lo que dice el texto es que esta gente tampoco heredará el reino de Dios. Pero escuchen, no es que este pecado es más que el adúltero también está en la misma lista. Y el idólatra está en la misma lista. Ahora, el problema con esto, algunos han pensado, en ocasiones yo reconozco que mucha gente ha tenido confusión y dice, pastor, pero ¿qué pasa con esa gente amanerada? Que quizás los gestos son un poco afeminados. No es lo mismo el afeminado aquí que el amanerado. Ahora, ojo con esto, el amaneramiento, mis amados hermanos, amada iglesia, también está mal. Porque es una desviación. Aunque es una persona que no es homosexual, es alguien que está actuando como una mujer. Y escuche, porque esto nos toca a todos nosotros como iglesia. Hombres que están acá, nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros para entender la diferencia entre ser un hombre y ser un machista. El machista es algo que no agrada a Dios. El hombre es algo que dice, mira, es cierto que esta conducta o esta forma de mover la mano, esta forma de hablar, nosotros somos responsables de comportarnos varonilmente. Y sabe que en este pasaje, cuando más adelante Pablo le habla a los hombres en Corinto, que le está diciendo, comportaos varonilmente, en el texto griego es comportaos como hombres, pero no es suficiente tener el texto, hay que vivirlo. Creo que en algún momento le conté que estando en Inglaterra en el primer viaje, una de las universidades tiene este texto delante en griego, comportaos como hombres, y toda la cátedra de profesores son homosexuales. Así que no es suficiente el texto, hay que vivir el evangelio, hermano. ¿Cómo lo hacemos? Consejos prácticos. Desde nuestros niños más pequeños, hombres que estamos acá, hermanas que están acá, nosotros somos responsables de ver la conducta tanto en el niño como la hembra. ¿Por qué razón? Yo tengo hembra. En ocasiones yo no puedo ponerme con las mías a jugar a los piñazos. Y es lo que me gusta. En una ocasión me puse a hacerlo con una y con Ali. Y él me dijo, mira ahora el juego que cogió. Bum, bum, pa, pa. ¿No? Yo soy responsable. No me gusta. Y no voy a decir quién, pero imagínense uno de los hermanos de tamaño más grande en nuestra iglesia. Va a mi casa y cuando juega con las niñas se ponen bobas con él. Y es así este tamaño, no voy a decir quién es, pero cuando Alejandro juega... y juega con las niñas, ¿por qué? Porque... Y sabe bien que juega, vamos a jugar, ajá. Tú eres la mamá y sirve el cafecito. Y con el varón también. Ahora, ¿qué pasa cuando muchos de nuestros varoncitos están creciendo solo con una mamá o con una abuelita? Hermanas, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que o hermanos de la iglesia o figuras paternas en la familia también puedan ayudar en esa área. Y ayudar en esas, porque miren mis hermanos, esta sociedad va a tener a tus hijos 8 horas al día. Y en esas 8 horas, ahora no, porque usted sabe que esto es para donde sopla el viento, es por donde sopla el viento. Pero ya está establecido legalmente en el Ministerio de Educación las pautas para que en cualquier momento los profesores te empiecen a dar ideologías de género y empiecen a decir los niños de 6 años, de 5 años, que si quiere ser varón, que lo sea, si quiere ser hembra, que lo sea. Cuando usted empieza a escuchar, ¿y dónde está el pastor? No, en la primera unidad. ¿Y dónde está? No sé, que lo tienen ahí una reunión. No, ¿y dónde está? Porque, hermano, a la santidad de mis hijas tengo que defenderla yo. A mis hijos, nadie puede venir a decirles cómo comportarse sexualmente. Porque yo le pido al Señor que nunca me deje estar en esa situación, pero creo que van a ver la otra faceta mía. A mis hijos no los puede tocar nadie, hermano. A tus hijos no te los puede tocar nadie. No puede venir nadie de afuera a decirle cómo comportarse y si hace esto. Ahora, cuando Pablo está hablando de este término, y voy a cerrar este punto aquí. Hombres que estamos acá, seamos cuidadosos
Porque tenemos que comportarnos como hombre, lucir como hombre. Tenga cuidado, hombrecito que está aquí, de estar sacando cejitas, de estar haciendo cuticulitas. Porque eso, el mundo lo ha hablado, el mundo como ha hablado de eso, no, eso es metrosexual. Un metro de ser homosexual, ¿lo que significa? Yo creo que eso es lo que significa. Hermano, yo no sé, mis hermanas que están acá con toda santidad, pero yo creo que una de las cosas que más a ti te debe gustar de tu esposo es lo macho que es, lo varón que es, Digo yo, porque una de las cosas que más amo de mi esposa es lo femenina que es. Yo no imagino yo llegar a la casa y decirle a Jaycee, te amo, mi amor, y dice, dime, ¿cómo fue el día? ¿Todo bien? Me da un infarto. Me infarto. Pablo está diciendo, los que se echan con varones, tanto los que se echan con varones, tanto en la sociedad, tanto homosexuales como hombres que tienen el gusto de las mujeres, mis amados hermanos, hombres que estamos acá, con esto cierro esta idea, tenemos que no solo ser hombres, sino comportarnos como hombres y modelar la hombría en la iglesia. Que la hombría en la iglesia no es ser el jefe o el macho de la iglesia, es simplemente ser el hombre que establece un patrón. Y eso es difícil, hermano, porque a veces, yo lo he hecho en algunas ocasiones con amigos y le he dicho, mira, ten cuidado, porque sin darte cuenta a veces estás moviendo la mano, estás hablando así con los juegos, qué sé yo, con estas cosas, y eso puede ser un poco confuso. ¿Eso significa ser machista? No, eso significa que el hombre tiene que comportarse como un hombre. Desde pequeñito nosotros somos los responsables. Abuelas que están aquí, usted también es responsable de que si usted ve a su niño jugando con muñecas y no sé qué, que la sociedad diga no, que esos son principios heteronormativos, váyase con su heteronormativo para el infierno. Pero esos son principios de que el hombre hay que ayudarlo a comportarse como hombre, la mujer hay que ayudarla a comportarse como mujer. ¿Por qué razón? Porque nosotros, mira hermano, nosotros somos el último grito, la última esperanza de esta sociedad. Porque tenemos a Jesucristo, el único que la puede cambiar. Tenemos el Evangelio, el único que puede transformar. Si nosotros callamos, entonces el mundo seguirá avanzando. Pero si tú callas, un remanente, el remanente de la iglesia, jamás lo va a callar. Así que hermanas que están aquí, usted también es responsable de con amor siempre poder acercarse a una hermana y decir, mira, ten cuidado porque los gestos como lo estás haciendo. Y estoy hablando de un comportamiento. Lo que Pablo está hablando no es simplemente el comportamiento. El comportamiento puede ser un anuncio, pero no necesariamente es lo que está Pablo hablando. Lo que Pablo está hablando es como Esporo, es como Nerón o como Otón, como esta sociedad que estaba llena de esta promiscuidad sexual, donde hombres con hombres y mujeres con mujeres estaban realizando atrocidades. Fíjense cómo Pablo ahora pasa a otro tema y él dice, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los maldicientes y estafadores. Algo interesante es que en esta sociedad el robo era algo muy a flor de piel. ¿Por qué razón? Porque si tú ibas a un gimnasio, tenías que quitarte la ropa y entrenar desnudo. Eso es lo que significa gimnos. Gimnasio viene del griego desnudos. Y como los griegos exaltan el cuerpo por encima de todas las cosas, era desnudo todo el mundo ahí. Ir a un gimnasio en el primer siglo yo creo que hubiese sido vedado para un cristiano. Iban bueno, hoy casi que también, pero bueno, en ese siglo era desnudo. Y muchos ladrones aprovechaban para cuando la gente dejaba la ropa se la llevaba. Si ibas a un baño público, no voy a dar muchos datos, pero no es fácil tener que hacer la necesidad rodeado de gente. No, sí, ¿qué? ¿Cómo fue? No, y todo el mundo sentado en el retrete, así, era un público, y todo el mundo... No quiero ahondar en el tema, pero no imagino a alguien con flojera de estómago ahí hablando con los demás. Pero mis amados hermanos, ese lugar la gente tenía que quitarse toda la ropa y tenía que hacer sus necesidades, y muchos de los ladrones se prestaban y allí se llevaban las cosas. Es decir que el robo, fíjense si fue el robo altamente condenado en la ciudad de Corinto, que se establecía por la ley romana que si alguien te robaba una ropa, pero la ropa estaba valorada por más de 10 dracmas, pena de muerte. Si era una ropa baratita, no, está bien, no solo te quitaban una multa, algo así, pero de 10 dracmas hacia arriba, pena de muerte. Si te robaban en el gimnasio y era más de 50 dracmas, pena de muerte. Es decir, que es como la sociedad ahora, que usted tiene que tener cuidado donde quiera que está, porque, claro, que hoy ya no solo te roba el carterista, ya también te roba el viandero. Que diga, el que está, todo el mundo ya, es una sociedad que todo el mundo
en los precios y qué sé yo, y esto, y te da por no, sí, y no sé qué, y la tablilla dice 50, pero tú sabes que es 150, y no sé qué dice 30, pero tú sabes que eso es para el inspector, eso no es para ti es 200 pesos. En una sociedad donde el robo era algo tan desarrollado, Pablo dice, los ladrones, escuchen, Pablo dice, tampoco los ladrones heredarán el reino de Dios. Hermano, en nuestra sociedad hay que tener cuidado, porque usted ¿dónde está? El robo es robo, aunque se le ponga el nombre que se le ponga. Cuando en una nómina, cuando en un papel, cuando lo que sea, usted está de acuerdo, usted también está robando. Y es algo triste, porque nosotros sabemos que mucha gente, muchos cristianos en ocasiones han tenido que salir del trabajo donde están. ¿Por qué? Porque saben que está destinado a decir mentira, está destinado a vivir una farsa. Pero hermanos, la palabra del Señor, lo que Pablo dijo hace 2000 años atrás, sigue siendo hoy, que el robo es robo. Los ladrones tampoco heredarán el reino de Dios. Dice, ni los codiciosos, hablando del codicioso, de esa persona que no se sacia, que cada vez quiere más. Claro que son pecados muy relacionados, que cada vez está buscando más. Dice, ni los borrachos. Ojo con esto, porque para que usted entienda un poco la ciudad de Corinto, esta ciudad, las bebidas que ellos tenían, se consideraba el 33% de toda bebida de Corinto, como había mucha escasez de agua, era vino. Es decir, era lo que sería una botella de vino y 2 de agua. O en una botella, la tercera parte era vino. Así que era muy normal que la ciudad de Corinto, que tenía un dios principal, uno de los dioses principales llamado Baco o Dionisio, el dios del vino, que tenían sus fiestas, sus orgías y todas sus cosas ahí, y sus borracheras, fue muy normal que la iglesia de Corinto, viendo todas estas cosas, se sintió influenciada. Mira, hermano, y nosotros no tenemos miedo de que el mundo nos influencie. Nosotros lo que debemos tener temor de adoptar las prácticas del mundo. ¿Por qué razón? Porque más adelante lo vamos a ver en la cena del Señor, que había gente emborrachándose con la cena del Señor en la iglesia. Que la pregunta es, bueno, ¿y si están haciendo eso en la iglesia, qué no están haciendo en el mundo? Y Pablo dice, los borrachos tampoco heredarán el reino de Dios. Así que cuando hablamos de borrachera, cuando hablamos de vicio, hermano, tengamos cuidado. Porque nuestro cuerpo, es cierto que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar también nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar también nuestro cuerpo. Yo no sé si usted lo sabía, pero en estos días algunas personas me comentaban cómo en Pinar del Río también, pero en La Habana es increíble los altos índices de droga hoy. Y usted dice, ¿cómo que droga? ¿Droga? Sí. Son altísimos los índices, como mismo te ponen en Facebook, lo que te le cambian los nombres y te ponen otras nomenclaturas y otros hasta el descaro ahí. Vende lo que tú sabes. Tú sabes que en esa frase del cubano, vende lo que tú sabes, cualquier cosa, ¿no? Mis amados hermanos, esta sociedad cada vez está más perversa, pero la palabra sigue siendo la misma. Yo no puedo rebajar los estándares para sentirme bien con la sociedad. Yo tengo que vivir los estándares para seguir viviendo bien y en santidad con el Señor. Y fíjense entonces cómo el apóstol dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Cada una de estas definiciones, cada uno de estos grupos, lo que están hablando es de personas, por supuesto, injustos. En otras palabras, hermanos, los pecadores no heredarán el reino de Dios. Hermanos, los que practican el pecado, los que son dominados por el pecado y viven y mueren en esa condición, no heredarán el reino de Dios. Por eso que es inconcebible que una iglesia como Corinto podía sentirse tan llena de amor y tan llena de sabiduría, y yo soy de no sé quién, y yo hago esto, y yo tengo esto, y yo tengo el don de lengua, y yo tengo el don de profecía. Era imposible que eso ocurriera, pero era una realidad. ¿Cómo es posible que pueda alguien sentirse bien cuando sabe que su vida va camino al infierno? Uno es la ignorancia, porque no sabe que esto existe, y otro es la ignorancia voluntaria, que es la mayoría, que aunque eso existe no le interesa. Aunque se habla de Dios, no le interesa. Y esto era muy normal verlo en el mundo. Pero no es normal que esto se esté viendo también en las iglesias, en las congregaciones. Y en medio nuestro también pasa. Gente que puede estar aquí esta mañana, muy normal. Y ha dicho hasta su amén. Y ha dicho hasta gloria a Dios. Y mañana va a consumir su pecado. Hermano, Pablo dice, estas personas, los pecadores, los que no se arrepienten, los que viven en esa condición, no heredarán el reino de Dios. Y después de una noticia como esta, la realidad de los pecadores, que es condenación, me encanta el último verso, que es la realidad de los justificados,
que es salvación. Miren cómo dice solo el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando Pablo dice, y esto erais algunos, mi pregunta es, literalmente, ¿qué está citando Pablo? Que entre los corintios, algunos de ellos habían sido ¿qué cosa? Vea conmigo anteriormente. Pablo le dice, algunos de ustedes eran fornicarios. Algunos de ustedes eran idólatras. Algunos de ustedes eran adúlteros. Algunos de ustedes eran afeminados. Algunos de ustedes se echaban con varones. Algunos de ustedes eran ladrones. Algunos de ustedes eran avaros, es decir, codiciosos en su máxima expresión. Algunos de ustedes eran borrachos, maldicientes, estafadores. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí, hermano? Si la primera noticia es horrible, que los pecadores no heredarán el reino de Dios, la segunda noticia es extraordinariamente hermosa. Porque dice Pablo, y muchos de ustedes estaban viviendo esto. Hay muchos por ahí de estas últimas psicologías. Discúlpenme que yo respire así porque cada vez tengo más argumentos en contra de todas estas psicologías que andan por ahí. Porque dicen, no, eso es una condición que tú nunca podrás salir, tienes que aprender a lidiar con eso. Pablo, no un psicólogo, sino un apóstol de Dios, dice, muchos de ustedes eran pecadores en estas áreas. No está diciendo que había uno de ellos que las fuera en todas, porque bueno, verdad que sí, ese sí era la pata del diablo. Pero lo que sí está diciendo es que entre todos ellos se repartían muchos de estos pecados. Y fíjense cómo dice, hermano, ¿acaso no se puede cambiar? Sobre todo yendo al punto de los homosexuales. Uno dice, no, ese siempre va a ser. Escucha, entre los corintios había gente que eran lo que se conoce como esos cleptómanos, que tenían que robarse algo. Entre los corintios había gente de eso, pero en el evangelio fueron salvos. Entre los corintios habían hombres que amaban a los hombres y en el evangelio dejaron ese pecado. Habían ladrones, habían estafadores y en el evangelio, hermanos, el evangelio. Este país todavía no lo ha entendido. ¿Por qué seguir poniendo pruebas, o no pruebas, sino obstáculos a la iglesia? En una ocasión hablé con alguien así, le dice, mira, ustedes nos ponen obstáculos, nosotros muchas veces no podemos hacer todas las actividades que queremos sociales afuera, usar estadios, usar esto, usar aquello, pero por cada persona que llega a nuestros templos, por cada persona que se arrepiente, es un ladrón menos en la calle, es un perverso menos en la calle, es alguien que comienza a pelear contra el pecado y no a magnificar el pecado como está esta sociedad. Pero claro, es que los primeros que tienen que venir a los templos son nuestros dirigentes. Partida de perversos que no tienen al Señor. Y hay que orar por ellos. Hay que unir siempre esas dos oraciones. Perversos, pecadores, pero hay que orar por ellos porque ellos necesitan a Jesucristo. Al igual que nuestros padres, algunos de sus hijos, algunos de nuestros hermanos de sangre. Mis amados hermanos, miren lo que Pablo dice. Esto de perverso eran algunos de ustedes. Y me encanta cómo ahora Pablo añade estas tres extraordinarias ideas. Mas ya habéis sido lavados. Ese más que aparece ahí en español aparece en griego en las tres palabras, hablando, si en una parte de su vida ustedes eran unos perversos, ahora todo ha cambiado con Jesucristo. Dice, mas ya habéis sido lavados. Hermano, es probable que una de las ideas que tiene el apóstol aquí con lavados es muy probable, porque esta palabra solo aparece en dos ocasiones en el Nuevo Testamento, y la otra tiene que ver con Pablo cuando conoce al Señor y es bautizado en agua. Es muy probable que ese lavado tenga una manifestación pública de lo que nosotros tenemos el lavatorio, el bautizo. Es muy probable, porque las únicas dos palabras están en el Nuevo Testamento y están estrechamente relacionadas con este tema. Porque ¿qué es lo que hace un creyente en el bautizo? Públicamente dice, ya yo muero a mi vida pasada y ahora quiero vivir con toda mi fuerza para Jesucristo. Ante todos ustedes como testigos, lo estoy declarando hoy. Ese es el bautizo en agua. Pero ese bautizo no tiene ningún valor si no es primero antecedido por el bautizo del Espíritu, que es cuando la persona reconoce su pecado y es salvo por la gracia del Señor y se le ponen todos sus dones, todos sus talentos, todo de parte del Señor para el servicio.
aunque lleve tiempo después de usarlo. Y fíjense cómo Pablo dice, ustedes han sido lavados. En otras palabras, si usamos el ejemplo más cotidiano, que el niño viene todo churroso, todo sucio. Hermanos, no importa cuán perdido uno puede haber estado en el mundo. No importa cuánto pecado, porque una de las cosas que hace este mundo y este pecado es que nos toma y nos estruja y nos lleva hasta lo más profundo. Muchos de los que están aquí hoy pueden decir, pastor, yo estuve en esa situación, que fui llevado a lo más bajo de esta sociedad, estuve entre los más perdidos de esta sociedad, y yo no estoy hablando de homosexual, porque ese es uno de los pecados. Estoy hablando de aquel que sin Dios, hermano, sin Dios esta sociedad va de mal en peor. Apagones, sin comida, sin nada, y además para el infierno. Caramba, chico, pero eso es lo peor que te puede pasar. Y así hay mucha gente viviendo aquí hoy. Hay mucha gente en nuestra sociedad sufriendo todas las cosas y además el infierno. Que eso no es nada comparado con lo que podemos experimentar hoy. Fíjense cómo el apóstol dice, ya habéis sido lavados. Hermanos, la única forma en que nosotros podemos ser lavados es cuando nuestros pecados son puestos delante de Él. ¿Te das cuenta la diferencia del hombre que peca y no pone su pecado delante de Dios, al hombre que es confrontado con su pecado? El hombre que peca y no pone su pecado delante de Dios, ¿qué es lo que hace? Lo esconde, lo tapa. Pero puede el hombre correr mucho, puede el hombre saber mucho, puede el hombre tener mucho, que siempre su pecado saldrá a la luz. Pero en el Evangelio, Pablo dice, ustedes fueron lavados. Imagina que llega el niño sucio y usted lo baña y lo limpia y está limpiecito. Yo cuando veo a mis hijas así, Ali, una de las cosas que hace cuando sale del baño, viene donde estoy yo y empieza a modelarme. Y se pone y me enseña la ropa y yo le doy besos y le digo, mi princesa, te amo. Nuestras hijas necesitan eso. Nuestros hijos necesitan eso. Pero eso, tanto ella como yo, usted, eso lo disfrutamos nosotros. Pero fíjense cómo Pablo dice, fuimos lavados. Toda la impureza que había en nosotros, toda la perversión que había en nosotros fue quitada. Y fíjense cómo añade otro término, dice, fuisteis lavados. Dice, ya habéis sido santificados. Ahora, esa santificación evidentemente está hablando de la posición que tiene un creyente en el Señor. ¿Por qué razón? ¿A quién le está diciendo esto Pablo? ¿A quién se lo está diciendo esta frase? A los corintios. ¿Qué están haciendo los corintios? Fajados entre ellos, llevando sus juicios a la calle, a los paganos, con un fornicario en medio de ellos que no los disciplinan, tomando mal la cena del Señor, diciendo que unos tienen el mejor don que el otro y otros tienen. Y a esa gente, Pablo le dice, ustedes fueron santificados. Ustedes han sido identificados con el Señor. Ahora, la santificación, algunos lo han definido como esa santificación posicional. Es decir, cuando alguien se arrepiente y viene a Cristo, es santificado en Él. Es decir, es apartado para Él. Pero comienza el proceso de la santificación progresiva, que otros lo han llamado esa madurez, ese crecimiento. Hermano, que ese es el orden natural de todo creyente. El orden natural de todo creyente es que crezcamos. Si tu vida hoy está peor que cuando comenzaste el Evangelio, estás mal. Porque no estamos diciendo que hoy no estemos peleando más por agradar al Señor. Estamos diciendo que tenemos que crecer. Y Pablo dice, ya habéis sido santificados. Pero ¿cómo puede un borracho ser santificado? Por medio de Cristo. ¿Cómo puede un mentiroso ser santificado? Por medio de Cristo. Y miren esta imagen. Cada uno de los que estamos aquí, si le damos el reloj hacia atrás, una semana antes de convertirse, entre nosotros aquí hay cada historia y cada expediente. Porque uno diría, pero tú, sí, de ahí Dios me sacó. La diferencia. Pero tú hiciste eso, sí, y de ahí Dios me sacó. Pero tú hacías eso, sí, y de ahí Dios me sacó. Por eso que cuando vemos la iglesia, hermano, ¿qué es la iglesia? Un grupo de pecadores apestosos, perversos y desfachatados, que ahora en Cristo han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados. Que cuando Cristo nos mira, no ve nuestra desfachatez y nuestra perversión, ahora ve su justicia.
Por eso es que nosotros no podemos olvidar quiénes somos en Cristo. Fuera de Cristo somos lo más perverso que se puede encontrar. En Cristo somos lo más preciado. Por eso es que la palabra nos dice, y han sido ustedes justificados. Las palabras en griego tienen una connotación donde los corintios se han rendido y el Señor es el que hace la obra. Hermanos, en otras palabras, en Cristo. Si los pecadores no heredarán el reino de Dios, en Cristo los justificados heredaremos el reino de Dios. Yo no sé si a usted le da paz, pero si eso no trae paz a nuestras vidas, tenemos que reorientar alguna de nuestras doctrinas. Porque al final esta vida, aunque nos aferramos a ella, va a pasar. Esto es de paso. Esto es de paso. Hay que tratar de vivirlo lo mejor y hacerlo de la mejor forma para el Señor. Pero recuerda que no vamos a ser salvos por tener una vida buena. Vamos a ser salvos por tener al Dios bueno en nuestra vida. Entonces cuando vemos la palabra, Pablo está diciendo, y ustedes, que eran todo ese tipo de perversiones, han sido lavados, santificados y justificados. La idea de la justicia, voy a ilustrarlo de esta forma. La idea de la justicia es que todos nosotros delante de Dios somos como Cristian. Piensa en alguien, piensa cualquier tipo de pecado y está en nosotros. O actuando o en potencia. Es decir, quizás él no ha robado nunca, pero en él hay un potente ladrón. Porque lo puede hacer en cualquier momento. Todas nuestras inmoralidades, todas nuestras impurezas, quiero que tengas esto en mente. Dice Pablo, y ustedes eran borrachos, ladrones, perversos, injustos, todo esto, dice, más han sido lavados. Piensa en esa persona que está haciendo todo ese tipo de pecado. Es más, no pienses en esa persona, piensa en ti. Piensa en tu vida y en la mía. Porque es muy fácil mirar la vida del otro y la mía. Piensa en tu vida, todas nuestras inmoralidades. Y quiero que entiendas que lo que Cristo nos está diciendo. ¿Cómo termina el verso? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hay aquí representado? Teólogos. La Trinidad. La Trinidad. O la Trinidad de Dios. Dice en el nombre de Jesús, segunda persona de la Trinidad. ¿Qué hizo Jesús? Fue una cruz. Fue una cruz. Hermano, yo quiero que tú entiendas esto. Si Cristo no está en la ecuación, lo que queda son nuestras imperfecciones, lo que queda es nuestro pecado. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, lo que el Padre ve en nosotros es a su Hijo. Porque para eso Él murió en esa cruz. Yo no sé de dónde Dios te sacó, lo que sea de dónde Dios te va a llevar. Y esto no es teología de prosperidad, hermano, esto es Biblia. No importa de dónde saliste del basurero de pecado que Dios te sacó. Lo que importa es a dónde vamos, a las mansiones celestiales por medio de Cristo. Y solo por medio de su poder. Por eso es que cuando la palabra nos dice, y es en el nombre del Señor Jesús. El hombre, ahora, ojo, porque el hombre que ve de nosotros. ¿Tú estás metido en una iglesia? ¿Sí, ves? Ya, ese patón de entero lo que tú hacías. Estás yendo por allá, ahora es religioso. Si tú eres la pata del diablo. Ahora tú eres religioso. Ese religioso. Es cierto que el hombre lo que ve es nuestras imperfecciones. Y por supuesto que un hombre sin perdón es un hombre que no perdona. Un hombre en pecado es un hombre que no olvida. Y cuando nos ve dice, pero si tú hiciste, y tú hiciste, y tú hiciste. Escucha, lo más importante de todas esas oraciones es que sigan en tiempo pasado. Porque en Cristo no es lo que hiciste. En Cristo es que a partir de Él somos vida nueva. El mismo apóstol le va a escribir en la segunda carta a estos corintios, le va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Todo ese pecado que había en nosotros, dice, eso pasó. Ahora somos hechos nuevas criaturas en Él. Entonces cuando Pablo termina esta oración, dice, ustedes entiendan que en Cristo tenemos su justicia. Que el Padre cuando nos mira a través de Cristo. Que cuando nosotros oramos a Dios y a veces oramos con egoísmo, dice que el Espíritu acomoda. Dice, no, Padre, no.
Él en realidad lo que está pidiendo es esto. Él no está pidiendo ser más rico y que el otro se vuelva más pobre. Él lo que quiere es tener un poco más para con eso poder ayudar más y ser de mayor bendición. Es eso, papá, es eso. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, en otras palabras, que no podemos entender. Es entre la Trinidad esa conversación. Y esa conversación entre la Trinidad es a favor de un pecador perdonado. ¿Alguien dice amén? Amén. Hermanos, en esa cruz, toda tu perversión y mi perversión fue clavada allí. Por eso nosotros decimos, ay, Dios mío, qué arrogante es el hombre y orgulloso que cree que en Él está toda la gloria, cuando en realidad toda la gloria solo puede estar en Cristo. Porque es a través de Cristo que el Padre nos mira y nos dice, eres mi Hijo amado. Es a través de Cristo que el Padre nos ve y dice, la ira ha sido apagada. Es a través de Cristo que el Padre nos mira y nos dice, hijo, levántate. Es a través de Cristo que el Padre nos mira y por el poder de su Espíritu Santo que nos consuela y nos dice, estoy a tu lado, estoy contigo, hermano. La iglesia no es un lugar de jefes. Tener un ministerio en la iglesia es una bendición porque es modelar a Cristo. Es que los demás vean a Cristo en nosotros. En la iglesia y en la sociedad y en la familia. ¿Y recuerda a quién se le está escribiendo todo esto? A los corintios, ¿no? Que entre ellos, cuando Pablo está diciendo esto, algunos dijeron, ay, yo que robaba en Corinto, en esta calle aquí, yo que en la Alameda hacía, yo te decía, yo que por la noche me vestía de mujer y no sé qué, y todas esas cosas. Dice, más en Cristo ya no hay vergüenza, hermano. Escuchen, en Cristo, por Cristo, nosotros entendemos que ahora los justificados heredamos la vida eterna. Pero no solo es algo futuro, ya es algo hoy presente. Que yo puedo mirar y decir al espejo, qué clase de pedazo de basura yo era antes. Y hoy soy perdonado, soy amado, soy santificado, soy justificado. No sé cuántos pueden decir, Señor, gracias porque me salvaste. ¿Alguien puede decir amén a eso? Con esto quiero terminar. El hombre solo tiene dos caminos. Los pecadores no heredarán el reino de Dios. Los que viven en su pecado no heredarán el reino de Dios. Los que han sido perdonados por medio de Cristo y luchan contra su pecado heredarán el reino de Dios. La pregunta es, amada iglesia, ¿estás hoy peleando tú con un pecado? Yo estoy seguro, hermano, estoy convencido que muchos en esta mañana el Espíritu ha tocado en su vida algún área que usted sabe que todavía hay que cambiar. Estoy convencido porque lo ha hecho en la mía. Algún área que tú dices, Señor, en esta área todavía tengo que vencer esta prueba. Yo no sé si es tu carácter, no sé si son tus relaciones, no sé si es, yo no sé. Pero lo que sí puedo decirte es que solo en el Evangelio hay dos historias con un mismo comienzo y un diferente final. El mismo comienzo, que todos comenzamos y fuimos concebidos en pecado. El final es el que cambia. Los pecadores no heredan el reino de Dios, pero los que somos justificados por medio de Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, hermano, y eso es solo una acción que provoca el Espíritu en nosotros. No se trata de tener una vida más bonita o una vida moral más hermosa. No se trata de venir más o menos a la iglesia. No se trata de orar menos. No se trata de leer o estudiar más o menos la Biblia. Se trata de rendirnos a Jesucristo con todas nuestras fuerzas. Dentro de 100 años tú solo podrás estar en un lugar: o en el reino de Dios o en un lugar de condenación. Yo he entendido que por Cristo hoy puedo decir, Señor, gracias, porque soy de los que heredarán tu reino. Vivamos, hermanos, coherentemente con el Evangelio. ¿Le ha fallado? ¿Le fallaste al Señor esta semana? ¿Le fallaste ahorita antes de venir? En Cristo hay perdón. No dejemos de pelear la vida cristiana, porque no la estamos peleando para ser salvos. Somos salvos en Él y estamos peleando para no dejarnos arrastrar nuevamente por un mundo perverso que nos quiere alar todo el tiempo. Pensemos hoy, iglesia, que hay en nuestras vidas
que no agradan al Señor, digamos: Señor, aquí estoy. Sé que por tu evangelio la historia es diferente. En tu evangelio era un perdido, mas hoy soy perdonado. Y con esto termino. Una frase que hace mucho tiempo vi en una camiseta que decía: no soy perfecto, soy perdonado. Hermano, o eres un pecador o eres un salvo que sigue peleando contra el pecado. No hay otra definición, no hay una tercera. En Cristo está la diferencia en su evangelio. Pablo nos está diciendo: los pecadores no heredarán el reino de Dios. La primera verdad: los pecadores no lo heredarán, lo que reciben es condenación. Y los justificados, solo los justificados en Cristo, heredaremos el reino de Dios. Quiero invitarles a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu evangelio. Señor, si no fuera por ti, yo no fuese digno de estar en este púlpito y ninguno fuese digno de estar sentado en este lugar. Pero por ti Jesucristo, es que podemos presentarnos delante de ti, es que podemos ser llamados tus hijos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Si hay algo en nuestras vidas, que hay algo, siempre hay algo en nuestras vidas que puede que no te agrade, Señor, ayúdanos a cambiarlo. Ayúdanos a vivir en santidad para ti. Ayúdanos a hoy, Señor, a hacer una pausa en nuestras vidas, a hacer un stop y no seguir por ese camino, cortar esas relaciones, cortar esas amistades que nos están alejando, cortar esos estilos de vida pecaminosos que nos están alejando de tu santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir tu evangelio. Como los corintios, quizás muchos de nosotros tenemos peores antecedentes. Quizás algunos en medio nuestro todavía no son ni creyentes, pero en Cristo y solo en Cristo sabemos que hay salvación, Señor. Sé para salvación en medio nuestro con aquellos que hoy no tienen ni seguridad de salvación, ni seguridad de si son tus hijos o no. Y con aquellos que estamos peleando contra el pecado, darnos fuerza para agradarte a ti, Señor. Porque ya no somos ladrones, no somos homosexuales, no somos adúlteros, no somos pecadores. Somos lavados, santificados y justificados en la Santísima Trinidad por medio de Cristo, con el poder de tu Espíritu Santo, para gloria del Padre, Señor. Los pecadores no heredarán tu reino, mas te damos gracias porque nosotros, por medio de Cristo, sabemos que tenemos ya tu reino. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén.